Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Hablemos del Inglaterra-Ecuador del Mundial de Alemania 2006. Y bien, poniéndonos en contexto, este partido fue validero por los octavos de final de ese mundial jugado en Alemania en el año 2006, en que se enfrentaban Inglaterra como clasificada primera del grupo B contra Ecuador clasificada como segunda del grupo A. El partido se jugó el día 25 de junio en el Mercedes-Benz Arena con un ambiente espectacular, mayoritariamente teñidas las gradas de blanco, mayoritariamente público apoyando a Inglaterra, pero bueno, estaban algunos compatriotas ecuatorianos con la casaca amarilla apoyando por supuesto a la Tri. Y es que este era uno de los partidos más trascendentales que habría jugado la selección en toda su historia. En vídeos anteriores he comentado que para mí el partido más importante de la historia de la selección ecuatoriana fue ese partido que nos daba la clasificación al Mundial jugado contra Uruguay allá en el año 2001 para la clasificación al Mundial de Corea y Japón 2002. Pues este octavos de final en el Mundial de Alemania 2006 es el que considero el segundo partido más importante o más trascendental de la historia de la Tri. ¿Por qué? Porque era nuestra segunda Copa del Mundo, era la primera vez que cruzábamos de fase a una fase de mayor nivel, a la fase ya de eliminatorias directamente de ese mundial. Es decir, Ecuador estuvo entre las mejores selecciones del mundo en ese entonces y codeándose con una de las grandes selecciones históricas como la selección inglesa, la ya campeona del mundo en el año 66 en el mundial jugado en su propio territorio. Pues bien, a este partido llegaban, insisto, Inglaterra como favorita para poder pasar la eliminatoria. De hecho, Inglaterra con una plantilla espectacular en la que destacaban jugadores como David Beckham o Stephen Gerrard, Frankie Lampard. De hecho, vamos a ver el 11 con el que Goran Eriksson se presentaba ante la tricolor ecuatoriana. En portería decidía apostar por Paul Robinson. Por la banda derecha en el lateral estaba Hargreaves. La pareja de centrales fueron los míticos Rio Ferdinand y John Terry. El lateral izquierdo estaba ocupado por Ashley Cole. Como pivote posicionado en el centro del campo encontramos a Michael Carrick escudando a las dos figuras de dos de los equipos más míticos de Inglaterra como el Chelsea y el Liverpool, que hablamos de Stephen Gerrard y Frankie Lampard. El volante por la banda izquierda sería Joe Cole y por la banda derecha también el mítico David Beckham. En la punta de ataque un jovencísimo y aguerrido Wayne Rooney. Estos eran los 11 futbolistas de talla literalmente mundial que Goran Eriksson ponía contra Ecuador. Por su parte, la Tri disputaría este partido con su 11 de gala. Luis Suárez apostaría por Mora en portería, De la Cruz y Reascos en los laterales. La pareja de centrales sería Hurtado y Espinosa. En el centro del campo por bandas, Edison Méndez por izquierda, Toño Valencia por la derecha, siempre con libertad para que puedan intercambiarla en cuanto ellos creyeran conveniente. Más en el centro, Castillo con Edwin Tenorio y en la punta de ataque, el Team Delgado con el demoledor Carlos Tenorio. Cabe destacar que varios de estos jugadores del 11 con el que disputaría estos octavos de final la Tri habían descansado el partido anterior jugado contra Alemania, sobre todo la pareja de delanteros. De hecho, la ausencia de los puntas de Ecuador ante Alemania dejó ver claramente que bueno, eran jugadores indispensables en el esquema y en la forma de jugar del equipo, porque con ellos en el campo el equipo ganaba mucho en juego aéreo, en juego en largo sobre todo, y es lo que se empezaba a ver en este partido desde el inicio. Ambos equipos, tanto Inglaterra como Ecuador, jugaban siempre en largo buscando a sus puntas. Tanto Wayne Rooney en la selección inglesa, que se peleó durante todo el partido, tanto con Espinosa, pero sobre todo con el Bambán Hurtado, fue una lucha encarnizada.
cada balón a la disputa estaban presentes los dos y si bien es cierto, algún balón ganó Rooney, alguna jugada de peligro ocasionó con esos balones en largo, muchas otras estuvo el Bambán Hurtado impecable, imperial, no dejándolo pasar, bloqueándolo, ganándolo por arriba, en fin, fue una auténtica batalla, pero en las dos áreas. Hablamos de Rooney contra los centrales ecuatorianos y tenemos que destacar, por supuesto, tanto al Team Delgado como a Carlos Tenorio, su lucha contra los centrales ingleses que, insisto, dos históricos como Rio Ferdinand y John Terry sufrieron en alguna ocasión con los delanteros ecuatorianos y es que a ese nivel estaban en este mundial. Tanto el team como Carlos Tenorio ya habían marcado en dos ocasiones a lo largo de la fase de grupos y querían, por supuesto, derrotar a la gigante Inglaterra. Y estuvimos muy cerquita de batir el marco de Robinson, ya que en una jugada característica de la selección ecuatoriana, balón entre centrales, toque atrás, balón en largo buscando la cabeza del Team Delgado que prolonga y la va a buscar al espacio Carlos Tenorio. En esta jugada tuvimos la complicidad, muy extraño por otro lado, de John Terry que intenta despejar de cabeza y le da de cabeza pero hacia su propio arco, lo que genera que Carlos Tenorio gane y absolutamente solo dentro del área, controle, se oriente hacia su pierna derecha para batir a Robinson que estaba bajo los palos y con toda la portería a merced de Carlos Tenorio y saque un tiro potente y escorado para meterla por el palo largo. Se veía que estaba dentro cuando de repente, de la nada, llega Ashley Cole con una barrida espectacular que le permite desviar mínimamente ese balón que tenía dirección portería, lo desvía y da en el palo, señoras y señores, da en el palo y se va a córner. La ocasión más clara que pudo haber tenido Ecuador, de hecho la ocasión más clara de Ecuador en todo el partido, esta era un mano a mano prácticamente entre el demoledor y el portero Robinson. De la nada, insisto, aparece Ashley Cole, desvía por centímetros, por milímetros el balón que da en el palo y no más allá de dar en el palo y podía haber dado en el palo, rebotado y meterse el balón, pues no, da en el palo y sale a córner. Yo creo que, vamos, Terry al menos sintió que el alma le volvía al cuerpo cuando veía que Ashley Cole había desviado ese balón y por muy poquito no pudimos gritar ese primer gol contra la selección inglesa, un gol que en vistas de cómo había iniciado el partido y después de esa ocasión, cómo se siguió sucediendo, pudo haber sido el gol que nos permitiera acceder a los cuartos de final y formar parte de los 8 mejores equipos del torneo. No fue así, insisto, fue una jugada espectacular por parte de Ashley Cole, que no sé si en Inglaterra le dieron el mérito. En Ecuador recuerdo claro que estábamos viendo con la familia el partido, se criticó muchísimo la forma de definir de Carlos Tenorio, pero ahora reviviéndolo, volviendo a ver el partido, viendo la jugada, intentando analizarla, yo creo que hace todo bien. Carlos Tenorio, después de encontrarse el balón, insisto, rechazado por Terry, solo controla, se orienta y no lo hace lento, lo hace lo más rápido posible, controla, se orienta y saca el tiro lejano del portero. El portero no podía pararla nunca, pero claro, el buen hacer defensivo de Ashley Cole, que llega, insisto, con las últimas, le permite rozar el balón, ni siquiera bloquearlo por completo, pero rozarlo, el mínimo toque que hace que la pelota se eleve un poquillo y dé en el palo, o sea, ni siquiera que la toque y se vaya lejos de portería, no, la toca y da en el palo, o sea, qué pena, porque realmente fue prácticamente cantar el gol. Lo vimos absolutamente solo. De la nada aparece Ashley Cole. Seguimos con el partido. El partido se seguía sucediendo de la misma manera. Balones. Tanto Inglaterra como Ecuador jugaron de una forma muy similar. Caso de Inglaterra, Ferdinand Terry, en ocasiones Carrick bajaba un poco a la base entre laterales y centrales, balones en largo, buscando sobre todo a Wayne Rooney, que como digo fue un perro de presa todo el partido corriendo y apretando a los centrales ecuatorianos. Del otro lado lo mismo, balones entre centrales, Iván Hurtado, La Sombra Espinosa, Castillo o Edwin Tenorio bajaban un poco a la base y buscaban en largo. Poco a poco el partido fue madurando, cabe destacar que el centro del campo que tenía Inglaterra era prodigioso con Stephen Gerrard y Frankie Lampard. Alguna triangulación tenían que generar y por supuesto con Joe Cole también escorado a la banda izquierda, pero participando mucho también en el juego interior, triangulando y alguna ocasión con tiro lejano tuvieron tanto
Frankie Lampard en el segundo tiempo como Stephen Gerrard en el primer tiempo. Había mucho juego en largo y por bandas, porque el centro del campo era un campo de batalla. Cada pelota que pasaba por el centro, del lado ecuatoriano, con Edwin Tenorio y Castillo sobre todo, pero con Edison Méndez y Valencia ayudando mucho también por dentro, pero Ecuador pecó, por así decirlo, de generar muchas faltas en 3/4 de campo. Pecó, digo, porque en el otro equipo estaba en ese entonces el mejor lanzador de faltas del mundo, que era David Beckham. Ya no solo directas al arco, sino para buscar segundas jugadas, para buscar balones colgados. Pues Ecuador le permitió 3 o 4 ocasiones a lo largo del partido poder colgar ese balón. Y bueno, Beckham estaba empezando a calibrar la mira, pero bueno, como digo, era una batalla constante y se perdían balones en ambos bandos, con la diferencia que Ecuador no tenía a ese jugador con ese tacto para colgar un balón exquisito en una de esas jugadas a balón parado. Edison Méndez tenía un muy buen pie, no hay que negarlo, por supuesto, pero los balones que tuvo no fueron lo suficientemente buenos como para buscar remates. Algunos tiró al arco directamente, otros se le quedaba un poco corto, en fin. Ecuador, los peligros que llevaba eran por banda, sobre todo con el Toño Valencia, que demostró una vez más ser uno de los mejores jugadores de Ecuador en ese mundial, y bueno, de Ecuador y de todo el mundial. Fue uno de los jugadores jóvenes de revelaciones del mundial. Entonces el Toño encarando siempre tanto a Ashley Cole como a Hargreaves en alguna ocasión también, pero sobre todo en banda derecha, yéndose en velocidad, intentando colgar centros al área, muy bien taponados en algunas ocasiones por Ashley Cole, hay que decirlo, que era un lateral izquierdo de primerísimo nivel en ese entonces, por supuesto. Puntos positivos, el Team Delgado en la selección ecuatoriana hizo un muy buen partido, un partido espectacular. Además de haber ganado el balón por alto, que luego generaría esa ocasión para Carlos Tenorio, estaba haciendo un muy buen partido porque estaba jugando a hacer desmarques a los laterales a los lados de los centrales. Recuerdo balones filtrados tanto del Toño Valencia como de Edison Méndez a espaldas de los centrales por raso hacia un lado, en los que el team siempre ganaba, los mantener un balón frente a centrales como Terry o como Ferdinand era muy complicado, y el team sin embargo los podía mantener. Balones colgados desde banda que se iban alejados del área, pues el team ganaba también por arriba, los mantenía e inclusive generaba segundas jugadas con balones hacia atrás para que tanto Méndez como Valencia llegaran y probaran el tiro. Recuerdo un tiro claro de Valencia que tapa muy bien Robinson y manda al córner. Es decir, el partido estaba muy apretado. Ambas selecciones con sus armas, que también hay que decir eran bastante similares, tema de juego en largo, delanteros guerreros contra los centrales, estaban ocasionando relativamente peligro. Ocasiones claras, 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 la de Carlos Tenorio en esos primeros minutos del partido. Inglaterra poco a poco iba sintiéndose más cómoda, poco a poco estaba haciéndose con el balón, estaban apareciendo las individualidades, estaban apareciendo Beckham sobre todo a balón parado, pero teníamos a Gerrard y a Lampard triangulando de vez en cuando, Joe Cole también. Wayne Rooney empezaba a ocasionarle peligro tanto a Hurtado como a Espinosa con sus desmarques en banda. Estaba siendo un partido exquisito realmente. Y así se llegaría a los finales, a los minutos finales del primer tiempo, en los que Ecuador ya empezaba a soltar un poco más, sobre todo a Ulises de la Cruz, que estuvo muy, muy sobrio en defensa, pero no se había proyectado en ataque a lo largo del primer tiempo. Los últimos minutos ya pudo proyectarse y colgar algún balón, insisto, que luego el team peleaba en el área. Y así se llegaría al final del primer tiempo, 0-0, y con el partido muy abierto para las dos selecciones. No había una selección dominadora como tal, cada uno con sus armas, pero muy, muy peleado. Empezaría el segundo tiempo con un guión muy parecido al del primero. Es decir, balones entre centrales y jugamos en largo, buscando sobre todo al delantero en el caso de Inglaterra, y en el caso de Ecuador ya se empezaba a buscar más por bandas, al Toño, a Ulises, a Reascos en más de una ocasión por la izquierda. Edison Méndez sí se estaba escorando mucho más al centro para triangular entre líneas y demás, pero se estaban empezando a ver cosillas distintas en el juego de Ecuador, sobre todo ya no buscando tanto al punta, sino un poquillo más en bandas. Insisto, con el desequilibrio que teníamos, la velocidad sobre todo del Toño, se estaba ocasionando peligro, pero llegado el minuto 14-15 del segundo tiempo, una de esas muchas faltas fatídicas
cerca del área ecuatoriana, a pocos metros de la frontal o a pocos metros del área como tal defensiva. Y esta vez Beckham ya había calibrado, ya había probado, ya había medido, creo yo, a Cristian Mora. Y minuto 59 pone el balón en el sitio en el que se generó la falta, pasitos hacia atrás y golpeo excelso por encima de la barrera, potente y con una ubicación espectacular. Pasa el balón al ladito del palo, a media altura, y Inglaterra grita gol. El estadio se vuelve loco. Fue realmente un golazo espectacular. Debo darle cierto grado de responsabilidad a Cristian Mora. Yo creo que ese tiro libre hoy en día a un portero de hoy en día, hablamos 20 años después, yo creo que ese balón no le entra a un portero de nivel mundial a día de hoy. Pero bueno, Cristian Mora creo yo que se paró un poquillo alejado del palo derecho. Insisto, Beckham ya lo había calibrado en el primer tiempo, ya había tirado una, le había salido muy cerca, estaba muy lejos Mora para llegar. Yo creo que Beckham ya lo había estudiado y se la puso ahí y no llegó nunca. Y fue el gol que nos deja fuera del Mundial. A partir de ahí, Inglaterra ya por delante en el marcador, ya no necesitaba realmente seguir atacando. Lo que hacía era mantener su bloque bajo, pelear todos los balones por arriba. No eran malos sus centrales por alto, ni mucho menos. Y buscar a Wayne Rooney, que era lo que había hecho en el primer tiempo, pero ahora con la tranquilidad de no necesitar hacer un gol porque ya lo había hecho. Wayne Rooney seguía peleando y generando, Ecuador volcado un poquillo más al ataque. Wayne Rooney generó alguna que otra ocasión para sus compañeros, que bueno, algún tiro que se iba alto o muy escorado. Así que Wayne Rooney en el segundo tiempo ocasionó más peligro inclusive que en el primero, se podría decir. El partido iba terminando, minuto 68 de partido. Luis Suárez decide hacer un cambio ofensivo, quita a Edwin Tenorio centro del campo, un centrocampista defensivo, y mete a Cristian Lara, un centrocampista o bueno, un jugador de banda con mucho más proactividad para buscar la portería rival. ¿Cómo reestructura el equipo? Baja Edison Méndez más a la base del centro del campo. Lamentablemente, en una jugada inmediatamente anterior se había lesionado Carlos Tenorio y pocos minutos después tiene que hacer un cambio, sacar al demoledor y entra Jaime Iván Caviedes para, bueno, intentar seguir apostando por ese juego en largo, aunque Caviedes intentaba jugar mucho más por raso, mucho más en combinaciones. No tuvo la suerte de tener una oportunidad que le permitiera rematar o que le permitiera buscar la portería de Robinson, y así iba poco a poco terminándose el partido. Los minutos iban pasando muy rápido para Ecuador y entiendo que muy lento para la selección inglesa. Se veían imágenes, por ejemplo, de David Beckham absolutamente exhausto. De hecho, lo cambian al finalizar del partido. Era un Beckham que poco más y se arrastraba por el centro del campo. Es la imagen viva del partido, de la exigencia que tuvo el partido, de lo bien que lo jugó Ecuador, de lo competitivo que fue, de lo difícil que se lo puso Inglaterra y del buen hacer de todo el equipo ecuatoriano. Y llegaría el pitido final del árbitro. Ecuador cesaba su participación en el Mundial, había llegado hasta los octavos de final entre las 16 mejores selecciones de ese Mundial de Alemania 2006. Lo hemos visto, lo hemos analizado, para mí ha sido un gusto, espero les haya gustado a ustedes también. Los leo en comentarios, likes, nos vemos en la próxima. Chao, chao.